Hay aprendizajes que no llegan con palabras, llegan con el cuerpo, con el cansancio que no se quita durmiendo, con la culpa suave de haber entendido tarde, con la conciencia que aparece cuando alguien que amas empieza a irse antes de irse. Hola, soy Claudia y esto es el episodio 3 de la temporada 4. Hoy quiero hablar de algo que no siempre se dice en voz alta. Quiero hablar de cuidar y de todo lo que uno no sabe antes de hacerlo. Cuando llegué a vivir al lugar donde nacieron mis padres, sentí que estaba empezando una nueva etapa, una vida distinta, un territorio más tranquilo para criar a mi hijo. No sabía que al llegar aquí, también estaba entrando, sin darme cuenta, en uno de los procesos más profundos y más duros de mi vida. Mis dos abuelas estaban enfermas. Ellas se fueron apagando de una forma que hoy sabemos que se llama demencia. En aquel momento escuchamos la palabra Alzheimer. Pero más allá del diagnóstico, lo que realmente vivimos fue la pérdida lenta y a veces abrupta de quienes habían sido. No importaba tanto el nombre de la enfermedad. Lo que importaba fue que íbamos perdiendo de ellas poco a poco su esencia. La demencia no llegó igual para las dos. Mi abuela materna llevaba más tiempo así. Su deterioro había sido más lento, más prolongado. En cambio, mi abuela paterna avanzó muy rápido, como si su memoria hubiera decidido irse de golpe. En ese momento yo no entendía del todo lo que significaba cuidar a una persona enferma. No porque no las quisiera, no porque fuera indiferente, sino porque cuando no lo has vivido, no sabes. No sabes lo desgastante que es. No sabes lo importante que es ofrecerte, aunque sea un rato, para que el cuidador principal pueda descansar. No sabes que la solidaridad también es parte del amor familiar. Y yo no lo hice. A veces por comodidad, a veces por ignorancia, a veces porque simplemente no era sensible todavía a lo que estaba pasando. Mis abuelos paternos estaban siendo cuidados principalmente por una tía y una prima. Yo hacía algunas cosas, los visitaba, les llevaba pan y fruta. Estaba presente, pero no asumí un rol real de cuidado. Y hay cosas que uno entiende solo después. Lo último que hice por mis abuelos fue un viaje largo, pesado, difícil. Mi abuelita ya estaba muy mal, tan mal que no sabía qué era un carro, no entendía por qué se movía, no entendía por qué la llevábamos ahí. El trayecto duró horas de llanto, de miedo, de desesperación. Se quitaba el cinturón, estaba inquieta, pedía bajarse, sentía que la estaban llevando a un lugar desconocido. Mi abuelito iba delante conmigo, atrás iba ella y también Julián. Julián en ese entonces tenía 2 años y ahí pasó algo increíble. Cuando mi abuelita estaba más alterada, cuando el miedo la desbordaba, cuando su mente ya no entendía nada, Julián, desde su portabebé, con su voz pequeñita le decía: abuelita, dame la mano, no tengas miedo, yo te voy a cuidar. Ella le daba la mano y se tranquilizaba. A veces le decía: vamos a rezar. Y empezaba: ángel de mi guarda, dulce compañía. Es una oración que Julián sabe desde que aprendió a hablar. También le decía: aquí vengo yo, allá viene mi mamá. Y tu esposo también está aquí, nosotros te vamos a cuidar. Un niño de 2 años calmando a una mujer adulta que ya no entendía el mundo.
mientras muchos adultos no sabíamos cómo sostener, mi niño sí supo. Eso fue lo último que hice por mis abuelos paternos. Mi abuelita se fue meses después y mi abuelito apenas un mes más tarde. Es de esas muertes que uno dice que no son casualidad. Él se fue detrás de ella. Murió de amor. Después de que ellos se fueron, algo cambió en mí. Me volví más sensible a la idea de hacer algo por quienes sabemos que pronto se van. A no mirar hacia otro lado, a no pensar que alguien más se va a acercar. Y fue entonces cuando empecé a mirar distinto a mi abuela materna, pero sobre todo a mi mamá. Mi mamá asumió el cuidado de mi abuela, incluso el más difícil para ella, bañarla. Para ella era profundamente desgastante. Mi mamá es una mujer muy pudorosa y ver a su propia madre desnuda le removía algo muy hondo. Yo la veía llegar a casa cansada, alterada, emocionalmente agotada y incluso empezó a desarrollar ansiedad. Y ahí entendí algo que no había entendido antes. Que cuidar a un enfermo no es solo cuidar al enfermo, es cuidar a quien cuida, sostener a quien sostiene. Y entonces tomé una decisión. Decidí hacerme cargo yo de la higiene personal de mi abuela materna. No porque fuera más fuerte, no porque supiera hacerlo mejor, sino porque yo podía, porque no me resultaba tan difícil y porque ella permitía que yo la bañara. Y porque en el fondo sentía que se estaba compensando algo. La culpa silenciosa de no haberme involucrado en el cuidado de mis abuelitos. Muchas veces he pensado que después de todo lo que vino, mi mayor recompensa es esta: que Julián está aprendiendo con el ejemplo, que está viendo que a un ser querido enfermo no se le abandona, aunque duela, aunque canse, aunque no tengas tiempo, aunque te lleve un poco de vida con él. El amor que ellos nos dieron cuando éramos niños regresa cuando ellos se vuelven frágiles. Y eso Julián lo está aprendiendo muy bien. Y eso me da esperanza. La esperanza de estar criando a un ser humano más sensible, más empático, más humano. Cuando mis abuelitos se fueron, entendí tarde muchas cosas, pero entendí a tiempo una, que todavía podía hacer algo distinto, y decidí hacerlo. En el siguiente episodio voy a contar lo que vino después, cómo fue cuidar a mi abuela, lo que nadie te dice del desgaste del cuidado, y cómo, sin saberlo, ahí empezó también el cansancio que mi cuerpo guardó durante años. Esto es lo que quedó en pie. Gracias por escucharme.